nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante la Guerra Civil Española se produjeron bombardeos de población civil llevados a cabo por los dos bandos. Ambos lanzaron bombas sobre la población civil con el propósito de desmoralizar el frente interior que sostenía a los combatientes, o como represalia. Algunos bombardeos, como los que tuvieron lugar sobre Guernica o Barcelona, son ampliamente conocidos, pero otros muchos, los protagonizados por la aviación republicana, han sido silenciados como si no hubieran existido. Pero existieron y nosotros se lo contamos. Son los bombardeos republicanos. Los bombardeos de la Guerra Civil Española comenzaron el mismo día en que estallaron las hostilidades, el 17 de julio de 1936. Ese día, aviones civiles adaptados a misiones militares dejaron caer sus bombas sobre Melilla, por orden del gobierno republicano, y produjeron las primeras víctimas civiles de la guerra, al caer junto a una mezquita. 2 días más tarde, los bombardeos se reanudarían sobre los barrios más populares de Melilla y Ceuta. Los republicanos continuarían su política de ataques sobre la población civil cuando ordenaran el 21 de julio que buques de guerra de la Armada bombardearan las plazas de soberanía española en el norte de África y el Protectorado. Entre esa fecha y el 2 de agosto, poderosos buques como el Sánchez Barcaiztegui, el acorazado Jaime I y los cruceros Libertad y Miguel Cervantes, lo mejor que disponía España en ese momento, arrojaron varias toneladas de explosivos sobre Ceuta, Melilla, Tarifa y Algeciras. Los primeros días de la guerra, el gobierno siguió dirigiendo esos ataques que causaron bajas civiles, como fue el caso de Albacete. Un rosario de ciudades fueron atacadas desde el aire, causándose bajas civiles en Huesca y Valladolid, Córdoba, Sevilla y también Toledo. Pero sobre todo fueron bombardeadas 2 ciudades que estaban rodeadas por fuerzas del Frente Popular y que sufrieron duramente: Granada y Oviedo. La primera se bombardeó duramente, pero los ataques sobre Oviedo fueron mucho más duros. En medio del tifus, del hambre y de los cortes de agua, el 4 de septiembre la ciudad sufrió un despiadado ataque de la artillería que causó numerosos muertos civiles y que inclinó la opinión pública de la ciudad en favor de los nacionales. Pero el peor episodio fue el de la Casa de Chorín, bombardeada por la aviación republicana el 12 de septiembre de 1936, durante el cerco de la capital asturiana, en el que murieron 120 civiles, casi todos ellos niños y ancianos, unas bajas mortales equivalentes a las de Guernica. También fueron bombardeadas las poblaciones civiles de Santa Amalia y Miajadas, en Extremadura. Solo en la primera murieron 46 civiles. El 12 de abril de 1937, los Frente Populistas atacaron de nuevo Valladolid, donde causaron 30 muertos y más de 100 heridos, todos civiles, y continuaron su campaña contra los civiles sobre Palma de Mallorca, Granada, Sevilla y una docena más de localidades. El bombardeo sobre Cáceres se saldó con 70 civiles muertos y 300 heridos. Especialmente duro fue el bombardeo de Cabra, Córdoba, el 7 de noviembre de 1938, una ciudad de retaguardia sin ninguna relación con el frente de combate que atacaron en día de mercado. Allí murieron cerca de 120 personas y hubo unos 225 heridos, cifras de nuevo muy semejantes a las de Guernica, pero que no ha tenido una repercusión comparable. En conjunto, cabe afirmar que los republicanos fueron los primeros en bombardear a la población civil y que si las bajas causadas por la aviación republicana fueron considerablemente menores que las causadas por la aviación nacional, ello no se debe a que tuvieron unos propósitos menos letales contra sus adversarios, sino solamente a su menor pericia y posibilidades técnicas. Por el contrario, las represalias que tomaban unos y otros ante los bombardeos sobre sus ciudades en las personas de los presos de ideología contraria que tenían prisioneros fueron mucho más duras en la zona controlada por el Frente Popular, donde se hizo costumbre fusilar a los enemigos en grandes contingentes que en la zona nacional. Y para hablar de esos bombardeos,
mayormente silenciados. Tenemos hoy aquí en Sino a Juan Ernesto Pflüger. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, digamos que los bombardeos sobre población civil, pese a que a veces intenten proyectar esa imagen, no se inauguran en la Guerra Civil Española, ni muchísimo menos, aunque hay algunos bombardeos anteriores a la Primera Guerra Mundial. En general podemos decir que es en la Primera Guerra Mundial cuando se produce este tipo de bombardeos sobre población civil, y obedecen a una lógica, la de la guerra total. Si el frente está si la industria está produciendo para el frente, parece lógico atacar esa vía vital de conexión, ¿no? Exactamente. El objetivo del bombardeo sobre población civil o sobre objetivos civiles no es causar mortandad, sino en dificultar las labores que en ese concepto de guerra total pueden facilitar pues el desarrollo técnico del enemigo, ¿no? Ese es el concepto que se aplica a partir de la Primera Guerra Mundial. Bueno, es verdad que también hay determinados bombardeos previos a esa guerra total, y que además anteriormente, en los casos que conocemos hasta con globos aerostáticos desde 1849, ¿no?, que bombardean la ciudad de Venecia, las tropas austriacas, con nula efectividad. Conocemos casos como la aviación italiana bombardeando en Libia, en la zona de Libia, en la guerra contra el Imperio Otomano. Conocemos en las guerras de Marruecos la aviación española bombardeando también, pero realmente el primer gran bombardeo sobre población civil es en la ciudad de Lieja, en la resistencia que al plan Schlieffen hacen los belgas. 12 días de asedio, Lieja no cae, y lo único que pueden hacer es no bombardear población civil, aunque causa 9 muertes civiles ese bombardeo a través de un Zeppelin, pero sí romper y dificultar la defensa en la retaguardia. Es cierto, no nace en la Primera Guerra Mundial, pero se desarrolla en el concepto de guerra total, porque es la primera vez que se aplica ese concepto a las acciones militares. Claro, sorprende que hayamos oído hablar tantas veces del bombardeo de Guernica y no hayamos oído hablar nunca, por ejemplo, del bombardeo de Oviedo, ¿no? Es una cosa que tiene que ver más con la propaganda que con la realidad. Por supuesto. Es más, yo invito a tus espectadores a que hagan una prueba, se metan en Google, busquen imágenes sobre unos y otros bombardeos, y se darán cuenta de que hay infinidad de imágenes sobre Guernica, infinidad de imágenes sobre los bombardeos cometidos por la aviación nacional sobre objetivos republicanos, pero muy poquitos de los cometidos por la aviación republicana en los bombardeos en zona nacional, ¿no? Y eso se debe a la lógica de la propaganda que también manejaban sobre la marcha las izquierdas a nivel internacional, ¿no? Hablas del bombardeo de Oviedo como que fue uno de los más salvajes, ¿no? Es una ciudad que se resiste a la entrada de las tropas del Frente Popular, está totalmente sitiada, y para minar la resistencia los objetivos son meramente civiles, no hay objetivos militares en Oviedo, aunque el concepto final sí es de carácter militar. Tenemos el bombardeo de Cabra, que, bueno, como ha dicho en la introducción, es más brutal que el de Guernica, en cuanto a que ahí sí que se persigue un objetivo claro de castigo sobre la población civil. Y tenemos los bombardeos que la aviación republicana, durante los meses de julio y agosto del año 36, nada más empezada la guerra civil, practican. Son 37 bombardeos que coinciden con las poblaciones más importantes que iban ganando los nacionales durante la guerra. Es decir, la constante es la misma. Ellos ganan, nosotros les bombardeamos. ¿Por qué? Para minar la resistencia de esa población. Bueno, dejemos una cosa clara. Los primeros en bombardear población civil son los gubernamentales, son los republicanos. Sí, el mismo. Y lo seguirán haciendo toda la guerra mientras puedan. Claro. Lo que pasa es que cada vez tienen menos capacidad para hacerlo, y además su efectividad afortunadamente tampoco fue especialmente importante. El primer bombardeo se hace el mismo 17 de julio. El 17 de julio se bombardean Ceuta, Melilla y Larache. ¿El objetivo cuál es? Bueno, pues alcanzar puntos en los que había cierto componente militar, pero realmente en varios casos donde caen por la falta de efectividad, caen bombas sobre población civil. El primer bombardeo civil propiamente dicho con objetivo es el bombardeo de Tetuán, que se bombardea la Medina,
con el objetivo de que la población árabe, es el barrio moro, ¿no? Como se le llamaba entonces, de que la población árabe se levante contra los nacionales. Lo que ocurre es que consiguen el efecto contrario, gracias a que el coronel entonces, tiene muy buena relación con el visir local, se informa a la población árabe y lo que consiguen es que los árabes se alisten en masa a las tropas regulares. Sí, efectivamente, ese era un propósito de que se sublevaran contra los españoles. Ellos, al percibir que eran españoles los que le bombardeaban, pues se sublevaban contra los españoles que tenían al lado, sin caer en que eran dos bandos distintos, hasta que se les explicó. Se explica. El visir además juega un papel importante. Bueno, en definitiva, dejemos claro una cosa, los dos bandos bombardearon, pero si hay una diferencia sensible de bajas entre un bando y el otro, causadas por un bando o por el otro, pero ello se debe solamente al hecho de que bueno, tenían menor eficacia los de un bando que los del otro, no a que tuvieran unos propósitos menos mortíferos. Yo, en los grandes bombardeos, yo no creo que haya sea tan sensible el número de bajas. Si nos ponemos a valorar las cantidades, prácticamente saldrían cantidades muy similares. Y ello se debe a que la aviación republicana bombardeó mucho más población civil que la aviación nacional. La cuestión es que en cada una de sus incursiones, salvo los grandes bombardeos, pues hemos hablado de Oviedo, Santander, Cabra, esos sí, porque los objetivos están muy localizados y hay una gran concentración de personas, pero en el resto de, en el resto de las acciones bélicas, por número, no por eficacia, sino por número de acciones de bombardeo, quizás igualen mucho las cifras. Claro. No hay un estudio hecho con los totales, pero... Lo que pasa es que ahí al final, claro, bombardear núcleos de población más grandes, digamos, pues se produce ese desfase entre unos y otros. Pero vayamos a un hecho puntual, el bombardeo de Cabra el 7 de noviembre de 1938, que es un bombardeo sobre la retaguardia, muy dentro de la retaguardia, y es un bombardeo sobre población civil, una acción puramente, podemos decir, de represalia. Exactamente. Acaba de terminar prácticamente la batalla del Ebro y el resultado es que Cataluña queda en manos del Ejército Nacional. Entonces, la única lógica que aplican los republicanos a la hora de decidir ese bombardeo, que es una decisión gubernamental, porque claro, muchas veces achacan que Guernica, que fue una decisión de Franco, que no, que fue la Luftwaffe, ¿no?, en la Legión Cóndor y tal. Aquí no hay esa discusión. Aquí fue una decisión del alto mando militar republicano, la de bombardear Cabra. Se decide un bombardeo a primera hora de la mañana, es decir, los aviones, la primera bomba cae a las 7:31. El mercado se ha abierto a las 7:30. Es decir, no cabe mayor sincronización. Están todos los puestos montados y la primera bomba cae en la plaza del mercado. En ese momento salen en estampida y ya se van sucediendo los ataques. No cae una sola bomba en Cabra sobre un edificio que tenga algo que ver con las instituciones. Militar no, porque no había ningún tipo de edificio militar. Todo cae sobre edificios civiles. Estamos hablando de que hay una muerte inmediata de 109 personas, que luego se elevan en las 72 horas siguientes hasta casi las 130. Guernica es muy diferente. Lo que pasa es que la propaganda lo ha elevado a la categoría, ¿no? Quizás sea el símbolo, el mayor símbolo. En Guernica hay una cosa muy curiosa. El gobierno vasco elaboró un informe y han llegado a la conclusión. Son 128 muertos en la acción de bombardeo. Bueno, tenemos 30 segundos escasísimos para hablar del hecho de las represalias. Cuando había bombardeos, en los dos bandos se fusilaba a personas pertenecientes o simpatizantes al bando contrario. Pero en la zona del Frente Popular aquello alcanzó unas dimensiones mucho más grandes. El caso prototípico puede ser el de Bilbao. El de Bilbao, sí. Mientras que en la zona nacional se hacía un fusilamiento selectivo con personas muy destacadas que dieran mucho nombre, en la zona republicana, como el caso de Bilbao, se hizo en masa, se sacó a la gente de la cárcel, ni siquiera se le llevó a un sitio. En la misma fachada de la cárcel fueron asesinadas 100 y pico personas. Muchísimas gracias, don Juan Ernesto. No tenemos tiempo para más, lamentablemente. Muchísimas gracias de verdad y también a todos ustedes. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.